Hola, hola a todos, comprobando conexión, bienvenidos. Conexión, que pronto vamos a conectarnos con Ángels Roura. Mientras os estáis conectando, ¿vale? Vamos avisando. Muy bien. Pronto, a ver, ¿vale? Vamos allá. Hola, hola, hola. Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes, Ángels. ¿Qué tal? Bien, ¿Bien? bien, bien. Igualmente, igualmente, muy bien, muy bien. Oye, bienvenida. Vamos Gra- a esperar unos segundos, un minutito, mientras se va conectando más gente, ¿vale? Porque se va conectando poco a poco las personas y no quiero presentarte antes de que el público esté presente. Vamos a Perfecto, darles un poquito de espacio para que se aposenten y se sienten. Esto es como un teatro. muy Vamos bien. a... Unos Está minutos de genial. margen. Oye, Perfecto. qué bien estar contigo, cómo me gusta poder conversar contigo y aquí que hablemos de este tema tan importante y también tan desconocido, ¿verdad, Ángel? Sí, Es un tema... digamos que déjame empezar por el principio y darte las gracias por esta invitación, por estar aquí charlando contigo, que es lo mismo, es un placer mutuo. Creo que los dos lo hemos disfrutado el previo y estaremos disfrutando este momento. Y como dices muy bien tú, es un tema que cuesta de hablar, que aún abre cierto recelo, cierto tabú, incomoda. Digamos que es un tema que incomoda. Sí, incómoda. Bueno, aprovecho ya que has empezado para darte un poquito la presentación. Los que no conocéis a Ángels, se llama Àngels Roura Massaneda, de Girona, de Riudellots de la Selva. Sí, sí. Cerquita, somos vecinas, ¿verdad, Ángels? Casi, casi, sí, poca Casi, distancia nos casi. separa, sí, sí, poca Sí, yo distancia. soy hija de Llagostera, tú de Riudellots de la Selva, de la provincia de Gerona, de Girona, 15 y aquí minutos de estamos. distancia. Nada, estamos a tiro de piedra. Sí, Eres autora también de otro libro que se llama La valentía de soñar y descubrir el chi, ¿eh? sí, Y eres autora del libro que nos trae a esta entrevista, que es este maravilloso, que lo tengo aquí, ¿eh? muy bien, gracias. Es Maite fui yo, podrías ser tú, que esta es la versión que has hecho ahora, que has sacado ahora últimamente Ujú. en castellano. En castellano este Está, 2022. El original en es- catalán salió en noviembre del 21, con lo cual ajá, no llegamos al año, pero sí vamos por la cuarta edición. Y esta es la primera edición en este año 2022 en español, en castellano, para ampliar más la gente que horizontes. puede. Sí, porque el contenido es tan transversal y tan universal que digo yo que para qué Sí, ponerle barreras, digamos, ¿no? claro, cuantas más lenguas se traduzca, más llegará a Sí, todas las personas. sí. Bueno, eres autora de este maravilloso libro que a mí me ha encantado porque además es a nivel, es novela, pero es autobiografía, ¿eh? Que luego nos vas a contar antes de que te lances. Vale. Solo deciros a los que estáis escuchando que yo ya te llamo Maite, ya fíjate, No ya se eres me la va. única. Confieso que ya no eres la única. Hay bastante gente que ya bueno, me llama Maite. Ay, perdón. Dice, no, no pasa nada. Ya. Bueno, pues para todos los que estáis aquí, Maite es psicopedagoga, es maestra de educación infantil, guía Montessori de primaria de los 6 a los 12 años, profesora asociada de la Universidad de Girona, ejerce de profesora de secundaria, es máster trainer de PNL, coach, máster en gestión del conflicto y promoción de convivencia en la UAP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es que es autora de este libro y sobre todo es protagonista de este Sí, libro. De Maite fui yo, podría ser tú. sí. Cuéntanos, Ángels, ¿quién es Maite? Pues Maite, pues la protagonista es la autora del libro, como muy bien acabas de decir tú. Ángels Roura es la autora del libro, es una vivencia personal, como dices bien, es en formato novela, digamos, pero todo lo que hay, que contiene dentro, todo el contenido es real. Con lo cual, mi labor o mi dificultad ha sido el ejercicio, digamos, literario, de pasar una vivencia personal autobiográfica a un formato más de novela para que el lector lo disfrute más en el sentido de que es un formato distinto. Hay muchos flashbacks, hay muchas movidas de tiempo hacia atrás, hacia adelante,
y el lector va confeccionando la historia a medida que va leyendo, con lo cual es un ejercicio para el lector, creo que yo, más agradable que si fuera cronológico, digamos. Y Maite es lo que llamamos, yo al menos que lo he leído, es lo que llamamos así popularmente, por desgracia, víctima de maltrato, ¿no? Ujú. Ah, ¿Quién es? ¿Qué le pasa a Maite en la novela? En la novela, digamos que hay la descripción de Maite, pero solo pequeñas parcelas de Maite que sirven para ilustrar el prototipo o el patrón habitual de una víctima de maltrato, maltrato psicológico, incluso de víctima de género, es decir, cuando hay la parte de violencia física, ¿vale? Pero el libro es el esquema, el retrato, el patrón propio de una víctima de maltrato. Y he querido ilustrar con ejemplos reales, vividos por mí, por desgracia, para que el lector vea la magnitud o incluso el surrealismo de ciertas situaciones, ¿no?, que impactan, porque dices, ¿eso se puede haber vivido? Pues sí, se puede haber vivido esto y más, porque evidentemente no he contado todo lo que hay más de lo que está escrito, y muchas personas cuando leen el libro me hacen llegar el feedback de que se sienten muy identificadas, con lo cual creo que las escenas o la manera de describir qué vive una víctima de género, una víctima de maltrato psicológico, está bien conseguido, digamos. Claro, porque, a ver, hablamos mucho de víctimas de maltrato y nos parece algo lejano. Y es algo que todos podemos vivir. Lo Sí, sabemos muy bien, ¿verdad, Ángels? sí. Entonces, ah, sí, somos muchos No, somos las muchos. protagonistas en femenino y protagonistas en masculino, porque Sí, en masculino, ¿eh? digamos que los hay en También. masculino, de protagonistas en masculino y en femenino. Por estadísticas y por conocimiento, por datos que tenemos acumulados, digamos que hora por ahora, digamos, en base a los datos recogidos, es muy grande el porcentaje femenino en cuanto a víctima que masculino, pero esto no niega lo otro. Con lo cual sí que el volumen de mujeres maltratadas psicológicamente es enorme. El maltrato psicológico tiene una dificultad añadida de plus, digamos, respecto a las víctimas de género, es decir, cuando ya hay violencia física, porque la violencia física, en el momento que hay una intervención de un profesional de sanidad, ¿no?, de una doctora, un doctor, hay un informe médico, aquello tiene fuerza a nivel legal, a nivel de poder sentenciar que aquello Hay un es... testimonio Hay, físico, hay un testimonio, claro. digamos, con autoridad, que no es la propia víctima, ¿no?, que da fe de que ahí ha ido una lesión, ¿no?, un Es daño. más visible, es más tangible. Es más tangible, ¿no? Y de caras a la ley es más fácil, digamos. ¿Qué pasa con el maltrato psicológico? Que hay un porcentaje abrumador, digamos, que yo siempre digo que si supiéramos las, los números reales de víctimas de Sí, maltrato nos desmayaríamos, nos tumbaríamos sí, o nos tiraríamos de los pelos porque nos asustaríamos. Con es lo así, cual, es así. el maltrato psicológico, como que es más sutil, es menos demostrable, entre comillas, es más la palabra de uno contra el otro. La víctima está más indefensa ante cualquier mecanismo que ofrece la administración, digamos, para protegerte o para ayudarte o para acompañarte, digamos. Sí. Por desgracia, digamos que está más desprovisto de ayudas, de reconocimiento y está más sometido aún a juicio exterior. Que el juicio, y hablaremos en algún momento, pero Sí, las y además, víctimas... yo no sé si, bueno, supongo que sí, que te has encontrado, pero yo profesionalmente me encuentro con mis pacientes, ya te digo, masculinos y femeninos, más femeninos que masculinos, que cuando les hablas con la palabra maltrato Uh-huh. no lo quieren ni mencionar, no, No, no lo aceptan. Y más si luego detrás le pones la palabra psicópata integrado, ¿no? ya. La palabra psicópata echa muy para atrás, que ya Uf, hablaremos de eso. sí, sí, Pero sí, ya sí. solamente el tema de me está alguien maltratando es Sí, una palabra muy gruesa, sí, muy fuerte, que la vemos en la televisión, la escuchamos en la radio, en las noticias, pero nunca pensamos que a nosotros nos puede pasar. sí, Entonces, me gustaría que para los que nos están escuchando sí. pudiéramos definir lo que significa víctima de maltrato, ¿no? ¿Qué engloba ese maltrato? Has Es, hablado del físico y del psicológico. Yo sí, casi el físico lo lo tenemos dejamos. bastante claro, lo dejamos así aquí aparcadito Sí. y me centraría mucho más en el psicológico, que es el gran desconocido, porque como has dicho, no se aclara a las personas y es como que se permite que eso exista.
varias cosas. Se permite en parte porque hemos mal aprendido, digo mal aprendido, a normalizar o aceptar determinados comportamientos, digámosles, de falta de respeto, despóticos, manipuladores, etcétera. Y esto, como lo hemos visto con frecuencia, con cierta frecuencia alrededor, con más o menos proximidad, digamos que esto se ha normalizado y hemos aceptado como bueno, como normal, y pongo todas las comillas del mundo, que determinados comportamientos de falta de respeto, de ningunear a una persona, de menospreciarla, de quitarle todo el valor, sea aceptable. Además, como sociedad o como individuos de esa sociedad, nos sentimos poco fuertes o con poca capacidad para cuando detectamos esto, porque creo que no soy la única que lo veo. Segundo, no hace falta más que ir a un restaurante o ir a una sala de espera o en un vagón de tren o del metro y escuchar conversaciones. No para fisgonear, sencillamente para escuchar. Y muchas veces el trato, el tipo de relación que hay entre dos personas es de falta de respeto total. Y están haciéndolo en público, ¿no? Prescindiendo de que hay personas a su alrededor que lo están haciendo. Te quiero hacer aquí una pequeña cuña, sí, porque es muy importante lo que acabas de decir. Esa que llamamos falta de respeto, hay muchas personas que no saben exactamente qué es una falta de respeto, ¿no? ¿Cuándo uno puede considerar que se le falta el respeto? ¿Qué es la falta de respeto? Sí, la falta de respeto es cuando lo que tú haces, lo que dices, lo que piensas, tu comportamiento, tu forma de expresarte, es menospreciada para el otro. Cuando el otro cree, o la otra persona, digamos, cree que puede desconsiderarte, decirte que no tienes razón y que lo tuyo que no sabes nada. Que ya habla él, que ya lo hace él, que lo resuelve él, o incluso podemos llegar a la fase más insulto, ¿no? Si no es un normal o tonta, imbécil, yo qué sé, ¿vale? Boba, yo qué sé. Hay todo un gradiente de vocabulario que podríamos hacer un taller de un rato. Sí, la verdad es que a modo de ejercicio de curiosidad para ver la cantidad de palabrotas que se pueden decir en serio, o se pueden decir irónicamente, o se pueden decir con medio sarcasmo, pero están ahí. Y esto es maltrato psicológico, que va entrando gota a gota, gota a gota. Y por un día, digamos que tampoco tenemos que caer en el extremo opuesto de decir que por una vez que alguien te dice una palabra fuera de tono, dices, me está maltratando. Bueno, no, el maltrato psicológico tiene una variable que es la constancia. Digamos que pasa un día, dentro de otro día, y entre una sesión y otra, un momento y otro, puede pasar un espacio de tiempo, una fracción de tiempo más corto, más larga. Cierto es que las personas maltratadoras son un poco listas, digamos, un poco, ¿vale? Y tienen claro que no pueden entrar al ataque muy rápido, con lo cual estas dosis de maltrato van a ser muy espaciadas entre unas y otras. Con el tiempo, la frecuencia se va ajustando. Habrá más intervenciones de este tipo, de menospreciarte, de menosvalorarte, de decir, no opines, ya lo hago yo, no sirves para esto, de esto no entiendes nada, no sé por qué abres la boca, mejor calladita, etcétera, etcétera. Digamos que en comentarios estaría bien, hacer a modo de ejercicio, porque nos asustaríamos de lo que aceptamos que nos digan, cuando en realidad ya es una muestra. Y hay un tema aquí detrás, ¿no? Que es lo que llamamos el patriarcado y la educación. Yo hablo mucho de ello, sobre todo aquí en España, ¿no? Yo no voy a hablar de otros países, pero en España llevamos muchas generaciones de patriarcado, entonces se le daba permiso al hombre para tener esa autoridad que muchas veces era desmesurada. Y digo era porque empezamos a abrir los ojos, empezamos a despertar, que aún existe ese tema. Entonces se le da permiso al hombre para tener esa autoridad sobre la mujer. Yo aún me acuerdo de que he hecho muchas bodas en mi vida porque mi padre era fotógrafo y yo le acompañaba a las bodas, o incluso he hecho yo bodas de reportajes fotográficos. Y me acuerdo, no hace tanto, que en la fórmula de la boda religiosa, era a la mujer se le pedía obediencia y se le pedía respeto hacia el hombre, y al hombre nunca se le hacía la misma observación ni se le pedía lo mismo hacia la mujer. Entonces yo aquí abrí los ojos y digo, ¿esto qué pasa? ¿No? ¿Qué está? Y luego ya se cambió, ya esto ya no existe, ya está, y se va evolucionando. Pero llevamos muchas generaciones que eso se ha admitido, con lo cual socialmente es como que le hemos dado permiso a esas formas de tratar, ¿no?
que muchas veces son de menosprecio. No olvidemos que hasta hace muy pocos años la mujer no podía ni abrir una cuenta en el banco. Y esto nos lo pueden explicar nuestras madres y nuestras Sí, abuelas. sí, Entonces, sí. eso era así. Di- Pero quiero decirte que hay una cosa que se ha admitido y que empezamos a abrir los ojos y que ya ponemos aquí barreras. digamos que hay una mirada histórica que no somos conscientes, ¿no? Y al momento en que miramos atrás, vemos que no hace tantos años que las mujeres podemos votar, no hace tantos años que las mujeres se pueden casar sin el permiso del padre o del marido, no hace tanto que se pueden sacar el carnet de conducir sin el permiso del marido o paterno, con lo cual no estamos retrocediendo muchas décadas, con lo cual No, hay no, muy, hay una inercia aprendida de generaciones tras generaciones en el cual, como dices tú, el rol de los hombres, del patriarcado, prevalece ante el de la mujer. Hay dos categorías, está claro, y en el mundo económico, en el mundo empresarial, en el mundo social, digamos que en muchos estratos o fuentes de campos de investigación o de estudio aún existe si este hiciéramos doble nivel. si hiciéramos esa pregunta, ¿no? De que he conocido a un cirujano, bueno, que es el mejor cirujano del mundo. Uh -huh. Eso ya anecdóticamente eso se contó bueno, me acuerdo que se explicó como anécdota. Automáticamente lo que viene a la cabeza es hombre o mujer. Yeah. Fijaros que la mayoría de las personas tienen en la mente un hombre. Y aún prevalece esa historia, ¿no? De que parece que como que los hombres les damos permiso para ser mejores en ciertos campos que las mujeres, ¿no? Eso está ahí. Me gustaría que entráramos a hablar de las banderas rojas, de los red flags, porque hablamos de las víctimas de maltrato y yo me encuentro sobre todo que hay muchas personas que me preguntan, bueno, ¿y yo cómo sé que estoy en ese maltrato? Porque en tu libro, por ejemplo, hablas, ¿no? De que uno no se da cuenta de que está ahí y que lo que más cuesta es que los demás te comprendan, que hay momentos en que pareces tonto, pareces como si que seas, ¿no? Te lo dices a ti mismo, ¿cómo puedo haber permitido eso? ¿Sí? Es así, Cierto. ¿cómo es que yo no he salido de ahí inmediatamente? ¿Vale? Digamos que el motivo por qué no lo vemos, que lo he contado una vez, es muy sencillo, es porque hay un vínculo emocional muy fuerte con la persona maltratadora. Si las relaciones de trabajo o de vecinos no permitimos con tanta frecuencia o no permitimos tanto espacio de tiempo de intervención de la otra persona, ¿no? Menospreciándonos. ¿Por qué? Porque no hay este vínculo. ¿Qué pasa cuando es una relación de pareja, de intimidad, que el vínculo afectivo que tienes con esta persona hace que tu cerebro, cuando entre en inputs, ¿no? Observes cosas que no son buenas, no son consideradas buenas a nivel de relación, no les des importancia, porque al mismo tiempo estás recibiendo otros mensajes, otros comportamientos, otras actitudes o palabras de la otra persona, que muchas veces son palabras, porque lo que nos cuesta darnos cuenta es que las palabras y los comportamientos de esas personas no son convergentes, pero No. tardamos mucho en darnos cuenta. Y a veces hace falta, por desgracia, que pase mucho tiempo para que vayamos acumulando evidencias, banderas rojas, vayamos acumulando evidencias de que hay un chirrido, ¿no? Hay algo que no cuadra entre la palabra y la acción. Y este decalaje, digamos, tardamos en verlo. Y a veces necesitamos una persona externa, una terapeuta, una psicóloga, quien sea, o una amistad o un familiar muy cercano que tenga el tacto suficiente y el conocimiento para dar estas dosis de realidad. Pero cuesta mucho, y esto cuesta mucho a todo tipo de personas. Y aquí un poco el título del libro, ¿no? De que Maite fui yo, Ángel Roura, con toda esta presentación que has hecho de cosas, bueno, que voy haciendo acumulado a lo largo de estos años que tengo, pero fui yo, pero puede ser cualquier de las personas que nos estáis escuchando, cualquier de las personas que lea un libro, o podemos ser todos, todas personas maltratadas. Yo diría que somos muchos los que hemos sufrido algún tipo de este tipo de maltrato. Muchos. Hay bastantes. Y te lo vuelvo a decir que por experiencia tengo bastantes personas en la consulta. Y más Sí, mujeres que hombres. Tengo sí, que lanzar una lanza al aire, valga la redundancia, para los hombres que también sufren, que hay alguno. sí, Pero sí, por la educación que hemos recibido hay más mujeres que hombres. sí. ¿Cómo podemos, o sea,
A ver, vamos a poner un poquito de... Al maltratador, a la persona que ejerce este maltrato, por desgracia, se la reconoce muy bien socialmente. Suele ser bastante popular, suele tener Sí, bastante aceptación, ¿no? Porque es una persona, pues, que, bueno, que es amigable, sociable, tal. Eh, Ese maltratador está incluido dentro de lo que llamamos el psicópata integrado. integrado. Cuando digo la palabra psicópata, la persona se me va, Sí, corro. no, antes lo Que, has comentado, sí, lo hemos sí, dejado, sí, lo retomamos, sí. La sí, palabra retomémosla psicópata, porque es muy sí, importante, es sí. importante. Digamos que cuando oímos la palabra psicópata, hay un rechazo, ¿no? Automático, porque asociamos psicópata a aquel individuo de las películas, ¿no? Que va con un puñal o con una navaja, con un escopeta y se carga a todo bicho viviente que se Sí, cruza por sí, el camino, ¿no? delinque y Sí, comete un delito. sí, y así, a granel, digamos, ¿no? Sin miramientos. No, no, el psicópata integrado, que está calificado así por expertos, ¿no? Del campo de la terapia, son aquellos individuos, se llama integrado, el adjetivo integrado es porque tiene la capacidad de pasar desapercibido para la mayoría de personas, incluso por profesionales, como dice el mismo Richard Hare, que ni los más expertos nos escapamos de que nos engañen estas personas, con lo cual son hábiles, ¿no? en su profesionalidad de la maldad, digamos. Ujú. Y son personas que pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque digamos que tienen como dos caras, podríamos decir, y de caras al exterior tienen habilidades de habla, tienen habilidad de hablar, tienen un don de palabra, son encantadores, son agradables, son amables, pueden ser líderes, muchos de estos son líderes y no Hay nos asustemos muchos. porque Ujú. en el mundo empresarial y político y demás hay muchos líderes y igual nos espantaríamos si supiéramos más cosas. Con lo cual, son personas que de caras al exterior tienen muy buena entrada. Con lo cual, ¿qué pasa? Una persona que tiene muy buena entrada, que de caras al pensamiento, a la imagen que tienen los demás de él, de esta persona, es que es una buena persona, es guay, ¿no? Sí, Es sí, hábil, es bueno, es muy ujú. buen profesional, o es muy dinámico, es muy social, ¿no? Tiene un séquito de cualificativos positivos que le dan, bueno, un caché, digamos, una buena imagen exterior. Esto, evidentemente, es parte de su fachada o de sus habilidades o características, pero en el fondo el otro lado es que es manipulador, que es mentiroso, que es parásito, que es irrespetuoso, que no tiene empatía, que no tiene remordimientos, no tiene culpa. ¿No? Hay un listado aquí de negativos, digamos, que es muy grande, que es el dañino, que nos Sí, causa daño, el dañino, sí. sí, sí, falso, mentiroso, Oh, sí, no sincero, manipulador, no sincero, manipula, es manipu cruel porque no sí, siente ningún tipo de emoción, no. aunque lo aparenta. Lo aparentan, sí, tienen la Sí, habilidad, ¿eh? De un momento determinado como que se emocionan y casi lloran unas lágrimas de cocodrilo y dicen, caramba, pues hoy esto le ha afectado, sí, sí. ¿no? Y este mecanismo de manifestar emoción lo hacen, por lo que conozco y por lo que me dicen personas que me vais compartiendo vuestras experiencias por privado, que tiene Ujú. esta habilidad de cuando quieren recuperar, digamos que paréntesis, en el ciclo de una relación con una persona maltratadora hay como una fase, ¿no? Que estás muy bien, que se llama la luna de miel, hay una fase como de crisis y luego hay como la reconciliación. Y en esas fases de reconciliación, porque o mejor dicho, en la fase de crisis, ellos para ganarse que la víctima recupere la relación o quiera recuperar la relación o que le perdone algo que en realidad no tendría que perdonarle, pero da igual, saben darle la vuelta y luego llega este momento en el que entra el drama o la apariencia de emoción que no es real, pero lo hacen, fingen, ¿no? Para que te sientas culpable, para que perdones algo que no deberías perdonar, para que te disculpes de algo que no te tendrías que disculpar porque no has hecho nada, tú precisamente, pero consiguen todo esto a base de manipulación, mentira y fingir que tienen emociones. Sobre todo son expertos en lo que llamamos técnicamente la disonancia cognitiva, ¿no? Que Sí, consigue que tú te contradigas y sí, que pongas incluso en duda tus creencias sí. positivas. Sí, yo en el Es libro lo un... digo, sí. La disonancia cognitiva es lo que sufrimos las víctimas, ¿no? Digamos, a nivel psicológico interno, que tenemos entradas, informaciones que van en contra, en lo cual llega un punto en que dudas de las entradas de información, dudas de que tú estés realmente interpretando bien lo que está pasando, porque, paréntesis, la persona maltratadora
ya procura de irte enviando el mensaje que tú no ves bien las cosas, que suerte que él, que tiene la mente más clara, te dice cómo está sucediendo todo, que eres tú la que tergiversa, que eres tú la neurótica o la paranoica, la que no ves las cosas como son. Y gracias a Dios que lo tienes a tu lado para que te cuente las cosas tal como son, te lo repita repetidamente para que tú dudes de lo que estás pensando, sintiendo. Y como dices muy bien tú, y cuento en el libro, llega un momento en que dudas de ti. Claro, y esto ya es... Es brutal, ¿no? Porque Sí, es un drama, dudar de sí. tus creencias positivas, de las que tú estás convencida positivamente, Sí. que además no son creencias limitadoras. Y luego también dudas de tus juicios, de tu memoria, ¿no? ¿Cuántas veces te dicen, no, esto es que no te acuerdas? O sea, Sí, tienes que sí. tener muchísima memoria. Me Sí. hace gracia porque en el libro No haces hablo, sí. mención de ello. Menos mal que Sí, tengo sí, memoria, porque si sí, no... Pero hay sí. muchas personas que no tienen tanta memoria como Maite A y mí, eso Maite, sí, perdón, sí, sí. es durísimo, ¿no? Solamente decir que eso técnicamente se llama luz de gas, que si alguien lo Sí, lleve a hablar por ahí, pero que es muy duro. sí. Digamos que en el caso de Maite, la memoria me fue a favor, ¿eh? Como has citado muy bien ahora, porque si no hubiese sido terrible. Digamos, suerte que mi memoria era capaz de retener información y no tergiversarla. Es decir, podía dudar de los argumentos que me daba, ¿no? Pero no, aquello había sucedido, aquello yo lo había visto, aquello de evidencias, pero claro, si uno no tiene, bueno, o tiene menos memoria, o el otro es más hábil en Bueno, derrumbarte depende, sí, internamente, depende claro, de... Y sí. depende de la personalidad de cada víctima también, porque el psicópata integrado se preocupa muy bien de acercarse a las personas que son buenas personas, es decir, que son confiadas, personas que no tienen, o sea, que tienen la presunción de inocencia siempre. Ya. Entonces, Pero y que muchas veces también tienen mucha la autoestima baja, ¿no? Entonces sí, ahí, sí, pero yo creo que la autoestima baja, no sé si de entrada la tenemos, de salida seguro, ¿no? Digamos de que salida consiguen, seguro, de salida seguro, seguro, sí, no es verdad, una la consecuencia. salida, la consecuencia es una autoestima por los suelos, ¿no? Por debajo de los suelos, y yo creo que, como has dicho al principio, buscan personas de un perfil concreto, personas que sean ellos consideren que pueden manipular, que las pueden hacer sentir culpables, personas con más, no digamos sensibilidad, quizás sí, o capacidad de conectar emocionalmente, digamos, buscan un perfil así como concreto, no buscan una persona de carácter muy seca que les diga No, que a la primera de cambio le eche a perder, no, busca a no, alguien no. más flexible, más negociable, porque sabe que así puede, ¿no? Sí, dulces, sí, sí, Bueno, busca buscan sus perfiles, artimañas, busca sí. un terreno fácil para sus estrategias, que ya sabe él sabe cuáles son sus armas, por tanto, sabe qué presa necesita, ¿no? Por lo tanto, bueno, como tú has llamado, las presas son más susceptibles Sí. de que luego esta persona también transgiverse la realidad. Y muchas veces, casi la mayoría de veces, este personaje Ujú. habla mal, habla a las espaldas de la persona, Sí. intenta triangular, es decir, pone a todo lo que tiene alrededor la víctima en contra de la víctima Mm. y hace dudar incluso de buenos amigos de la víctima, de la propia víctima. Es decir, Sí. es muy grave cuando sucede Sí, esto. es grave cuando sucede esto. Yo creo que en mi caso, creo que en mi caso esto ha sucedido a posteriori del día D, digamos, ¿vale? Porque antes del día D, de la fase física, digamos, procuraba mostrar caras al exterior, que estaba súper enamorado de mí, que yo era la persona más top del mundo, Maravillosa. maravillosa del mundo. Pero, Es un patrón que se repite, ¿eh? sí, Yo no es que sí, quiera sí, sí, quitarte la no, no, palabra, no, pero es no, que no, es no. calabao. Y Un el patrón que se patrón, repite, el patrón que también se repite es, como dice Debbie Mirza, que dice que la habilidad que tienen los psicópatas es que cuando los conoces, no te asustan por, por su maldad, sino al contrario, te enganchan por su proximidad, por su cercanía hacia ti y por mostrarse vulnerables. Es decir, que tienen la habilidad de cuando te conocen mostrarse muy abiertos, en teoría, digamos, y se muestran su parte débil y su parte víctima. ¿Y qué pasa a las que somos pilladas, digamos?
Las que somos cuidadoras, ¿verdad? Las que somos cuidadoras y los que somos capturadas por ellos, ¿no? O próxima víctima, bueno, nos desvela, ostras, qué mala suerte, ¿no? Que ha tenido con las personas anteriores. Pobrecito, Y el patrón que se repite, en este caso, yo sé por lo que me contó de las dos parejas anteriores, pero ahora seguro que lo está contando de mí, es que son personas desequilibradas, que no están bien, que son obsesivas, qué suerte que él las ayudó, Con lo cual me vendió una moto enorme, iba con moto. O sea, de hecho, ¿no? Me parece una broma, bueno, de mal gusto, pero sí, sí. Digamos que la idea es esta, que es otro patrón que se repite, que te habla mal de las parejas anteriores, pero no con mal como bueno, como los que nos hemos divorciado. Yo creo que cuando te has divorciado es porque la pareja anterior no ha ido bien. Pero eso no tienes por qué decir mal y pestes del anterior, sencillamente la relación se terminó, no funcionó y ya está, pero claro, no tienes que ir al ataque del otro, ¿no? En cambio, estos personajes sí. No tienes que decir que la otra persona está mal, claro, está desequilibrada. Pero este tipo de perfiles lo que hacen es hablar de desequilibrio mental de las anteriores. Con lo cual, yo creo, me viene ahora a la mente, así como hemos dicho que la autoestima quizá al inicio no tiene por qué estar tocada, pero seguro que de salida sí, yo creo que la parte de desequilibrio, ¿no? Con muchos paréntesis, sí que lo consiguen. Es decir, cuando tú llegas a tanto maltrato o este momento de shock que cuesta aceptar lo que estás viviendo, sí que en cierta manera hay una estabilidad emocional tuya muy grande, ¿no? Que cuando son realmente muy manipuladores pueden hacer mucho daño en desequilibrar a una persona. Sí, porque siguen un patrón, pero cada uno hace sus maniobras, y depende de la situación y depende del contexto, pues hará unas más que otras. Sobre todo yo creo que tenemos que dejar claro a quienes nos están escuchando y les interesa el tema o se pueden sentir identificados de las características de un personaje de este tipo, ¿no? Es una persona que tiene un trastorno de personalidad y que lo que hace es que al principio te bombardea de amor, ¿no? Es como que fueras su alma gemela y que hay un magnetismo emocional pues brutal contigo. Que eso podría ser el inicio de cualquier relación amorosa, porque claro, al final dices, ¿y cómo lo hago? No, porque es que todos los inicios son bastante parecidos, pero es que en este caso es exagerado. O sea, no puede ser que seamos tan perfectos. Y este personaje nos hace perfectas, vamos a decirlo en femenino, ¿no? Para luego, cuando ya te tiene, ¿vale? Empieza a ningunearte, es decir, empieza a destruirte poco a poco, porque ya te tiene, ya te ha captado, ya te ha abducido. Sí. Entonces es cuando te culpa de todo, él nunca tiene la culpa de nada, no sabe pedir perdón, no sabe reconocer los errores, no los reconoce. Es más, tú eres la causa de todos sus males, tú eres la que te merece todo lo que le pasa, todo lo que te pasa porque te has comportado de X manera. Sí. Miente, No lo dices a la perfección, no lo dices a la perfección. Yo quiero dejarlo claro porque a veces los oyentes dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? Pues para resumir así rápidamente, miente continuadamente, ¿no? Pero cuando habla, uno se desconcierta porque te hace salud de gas y te hace esa disonancia cognitiva de que no sabes qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Simula ser víctima, se victimiza, que ya lo has dicho, que se culpabiliza al principio de todo, lágrimas de cocodrilo. Y hay una cosa muy característica, dime. El contacto visual. Sí, tiene una mirada penetrante, es decir, como que con la mirada te lo quieren decir todo, es como que ellos y alardean de eso, alardean muchas veces de que ellos dominan en el libro, si te recuerdas en el libro, en el primer capítulo, donde hablo la tarde previa al momento él intentó intentó con la mirada y se quitó las gafas para pegarse y suplicarme todo el perdón del mundo y, no sé, y prometer lo imprometible, digamos, porque era imposible de cumplir, porque él mismo ya había demostrado que era incapaz de cumplirlo. Con lo cual, el factor mirada tienen claro que controlan, claro que sí. Sí, es una mirada que los que están implicados no se dan cuenta, pero si se vieran todo desde fuera, como podemos ver en una película, es una mirada patológica, es decir, que llama la atención. Lo que pasa es que cuando uno está implicado emocionalmente no se da cuenta. Bueno, y también sucede que tienen muchas armas, ¿no? Muchas herramientas para manipularte o para conseguir lo que quieren, con lo cual cuando no usan una, usan la otra. Claro que sí. Y hay otra característica también, que es que tienen muchas explosiones de rabia. Sobre todo muy a menudo, como has dicho tú, cada vez hay más, cuando no se salen con la suya, siempre tienen que salirse con la suya.
siempre. Si no, Si no es una pataleta explotan. digamos que es una pataleta de niño de 50 años, ¿no? Y se tiene que salir con la suya y su capacidad de oratoria era tan agotadora que bueno, en el capítulo hay algún momento, un fragmento, un diálogo, bueno, más bien monólogo suyo, que es prácticamente literal, digamos. Y es tan duro emocionalmente de soportar aquello, porque es una descarga de ira, de rabia, de furia, que no viene a cuento de nada, pero es para mostrar su rabia de no controlar suficientemente la situación o demostrar su valentía, Su no sé, poder. su poderío, no sé qué quería mostrar, pero yo sí que recuerdo que esta fase final, y era la fase más los últimos meses de la relación, yo empezaba a compartir esto con alguna amistad, con pocas, porque es una cosa que no hemos hablado, es de cuando la víctima empieza a ser consciente del meollo donde está, ¿a quién lo cuentas? Porque no sabes ni por dónde empezar. Porque Es que ha pasado otra cosa. Es es que de te ha tal quitado magnitud, todas las amistades también. te ha quitado las amistades, te ha alejado de las amistades o te las ha quitado, te ha alejado de la familia o ha hecho que te enfades o que riñas o que discutas o que te distancies de la familia. Ha conseguido muchas cosas, ¿no? Con lo Sí, cual sí. él acaba siendo el eje alrededor del cual tú pivotas, ¿no? Y por Sí, eso digo que yo en los últimos meses, por suerte, pude contar con personas a quienes explicar, pero eran poquitas, porque lo que cuento es tan complicado explicar dónde te has metido o dónde estás, vaya, sin saber cómo has entrado en ese agujero negro que cuesta mucho explicar. Porque, sí. por desgracia, a nivel general, digamos, cuando alguien nos explica algo así, tendemos a juzgar, ¿no? A decir, pero chica, que no lo veías, si eso se veía, ¿no? Pero serás tonta, ¿no? Claro, no necesitamos más palos, que ya venimos de muchos, con lo cual, tener a alguien que te escuche, como hemos dicho al principio, ¿no? O profesionales, psicólogos, terapeutas, o amistades que realmente sepan escuchar es importantísimo, porque si Sí, no puedes contar esto, compartir eso y decir estoy hecha un una lío, mierda, sí. un Sí, sí, lío, estoy pues hecho un lío y tienes fatal. y no sirvo para nada y me veo incapaz de salir de ahí y no sé ni por dónde empezar. Sí, sobre todo la ayuda de un profesional Sí, es importantísima porque uf, los amigos, los conocidos, les costará, les sí, costará porque esto no es inmediato. Cuando es no, inmediato es muy fácil, pero cuando ya llevas un tiempo, porque esto es un tema de tiempo, sí, cuesta muchísimo salir. Mira, sí. a mí me gusta contar que ¿cómo se llama esto? La metáfora o como se diga de la rana Sí, la hervida, rana, ¿vale? sí, sí. Eso, la rana hervida. Y digo entonces que para entender el maltrato hay que comprender la fábula, la fábula, la fábula de la rana hervida. Entonces, si tienes una olla de agua hirviendo y coges una rana fresquita que la sacas del río y la metes en la olla de agua hirviendo sin tapar, evidentemente salta. O sea, es que no toca ni el agua. ¿Eh? Que eso sería pues cuando nos damos cuenta de que alguien es agresivo o está fatal o lo que sea, lo probamos, lo conocemos y nos vamos corriendo. ¿Vale? Pero es que el psicópata integrado no actúa así. Actúa de No, la otra manera que le pasa a la rana, por eso queda hervida. Y es que tenemos una olla de agua fría. Entonces ponemos la rana ahí en la agua fría y la rana está feliz, está encantada de sí, la vida de estar dentro de la olla. sí. Pero por debajo la empezamos a calentar. La olla, el agua se irá calentando poquito a poco y la rana no sabrá que está calentándose el agua y se dará cuenta de que está muy caliente y que se está asfixiando cuando ya no tiene fuerzas para salir. Salir. Es más, es que es complicado pedir ayuda en esas condiciones, es muy complicado. Es muy complicado, muy. Y además porque para pedir ayuda tienes que tener la mínima conciencia de que estás mal, pero estás tan mal que no sabes ni a qué timbre, a qué puerta tocar, digamos. Lo Estás muy, importante muy, que muy, digas muy eso. vulnerable, estás muy vulnerable. Y yo creo que, no sé, un consejo, pues pide ayuda. Si no sabes a quién, ves al médico de cabecera, a la doctora, al doctor y cuenta que estás mal y ya los profesionales ya te derivarán al psicólogo de la seguridad social o yo lo digo porque digamos que la suerte de poder a un profesional por privado no, bueno, no siempre está al alcance de todos, de todas, pero hablo por España, digamos que la seguridad social en este sentido está receptiva, está pendiente y cuando los médicos profesionales, bueno, los médicos digamos que son personas sensibles a este tema, con lo cual te derivan rápidamente. Sí, por favor, si conocéis los que nos estáis escuchando a alguien que esté en estas circunstancias o que lo Sí, sospecháis o vosotros mismos os identificáis, por sí, favor, haced algo para ir a un profesional.
de la seguridad social Sí. o de la Bueno, privada, da no, igual, no, claro, claro. Si uno que tiene claro podáis. si uno tiene uno no tiene claro que va al psicólogo, va. Pero si no tiene claro, porque no sé ni cómo empezar, no sé qué le diría al psicólogo o la psicóloga, no sé, pues vas al médico, a la doctora y le cuentas, no estoy bien porque en casa las cosas no están bien. Y diciendo pocas cosas, no hace falta narrar la historia. Diciendo en casa las cosas no van bien, la profesional te hará 4 o 5 preguntas que sabrá lo que estás viviendo. Y con lo cual creo que es importantísimo empezar a pedir una ayuda externa, porque si no, sola una no sale. Una sola no sale de ahí. Para que nos aclaremos esta relación con un psicópata y este maltrato psicológico Ujú, suele producir mucho estrés y es un estrés postraumático, es decir, que está compuesto de ansiedad, ujú. de miedo, de pánico e incluso de Sí, depresión. Entonces empezamos a tener unos síntomas y unas somatizaciones que sí, muchas veces se va al médico por esas somatizaciones, pero sin sentir o sin pensar que está causado por lo que tengo en casa, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, ponerse en manos del médico para que nos ayude a verlo o nos oriente hacia quien pueda orientarnos a darnos cuenta también es Sí. interesante, ¿no? Sí, estos síntomas pueden darse antes, como dices muy bien, y hay muchos cuadros asintomáticos, ¿no? De somáticos, de dolor, de pánico, de ansiedad, de no dormir, de malestar en el estómago, tensión, que no sabe, y hay gente que se encuentra débil, cansada y no, o triste, barra ya tomando la línea de la depresión sin saber por qué, y es porque este sufrimiento interno que no tiene forma de salir, de expresarse y de comunicarse y de compartir con un profesional, una profesional, esto duele mucho y te destroza mucho por dentro, evidentemente. Claro, cuando uno tiene los síntomas de los que hemos hablado, ¿no? Cuando tiene estas banderas rojas, Mm. de que está ahí sufriendo con estas banderas rojas, ¿qué puede hacer? ¿Qué le dirías a una posible víctima de maltrato psicológico, sobre todo físico también, pero psicológico? Ah, yo diría varias cosas. Una, ilustrarse leyendo libros como, por ejemplo, Maite, ¿no? Que ahora momento promoción, digamos. Maite, a paréntesis, y vuelvo a lo que me dices, ¿eh? Maite, si quieres, aquí tengo el fotocall. Si, digamos que Maite, si lo tomas como un libro de lectura para curiosidad, para conocer el maltrato psicológico, te da mucha información. Y esto lo digo porque por el feedback de muchas lectoras y lectores, algunos que el tema les ha tocado de cerca y algunos que no, pero sinceramente es una manera ilustrativa. ¿Qué más pueden hacer? Buscar por internet, que hay, ¿no? Hay muchos foros o hay muchas páginas de psicólogas y psicólogos que cuentan síntomas, indicadores de que la cosa, ¿no? De comportamientos o sentimientos que sientes tú y dices esto no va bien. ¿Qué pueden hacer más? Ir a profesionales de la salud o psicología o de terapia. Pero hay que empezar por algún sitio. Cada uno que empiece por donde pueda. Hay que empezar por contárselo a una amiga o un amigo de confianza y decir, no sé qué me pasa, no estoy bien, no sé si la relación, no sé, me siento mal, no puedo dormir, pero tenemos que encontrar una válvula, la que sea, pero tenemos que probar una. Cada uno que vaya a la que se sienta más cómodo, o mejor dicho, menos incómodo para iniciar, ¿no? Si uno se siente más bien contándolo a una persona cercana, vale. El peligro que tiene de contarlo a alguien cercano de familia o amistad, digo peligro, con comillas, es que no nos entiendan, ¿vale? Que nos juzguen o que nos quiten importancia, con lo cual es otra forma de desprecio. No, no, es una exagerada, no, si es un chico, si es un buen chaval, serás tú que estás pasando una mala época. Este es el peligro, que si las personas a las que recurres te están repitiendo en el fondo el mismo mensaje de menosprecio hacia lo que estás sintiendo, viviendo, esto es hundirte un poco más. Con lo cual, por eso creo que o vamos a alguien que lo vemos de mirada muy abierta o muy analítica, alguien, ¿no? Que digamos, lo que me dice este amigo, esto seguro que me lo dice desde el corazón y bien dicho, digamos, o vamos a un profesional, sanidad, psicología, digamos. Es que o nos informamos, pero al informar, leyendo o consultando fuentes, nos Hay, servirá para tomar conciencia quizá de síntomas y de cosas, pero tenemos que hacer el paso, ¿eh? Si no hacemos el paso de pedir ayuda, nos quedaremos en el pozo, porque ¿Sabes que echo Dime, de menos agrupaciones especializadas en este tema que puedan acoger a las ahí, víctimas
inmediatamente les pueden decir sí, eres víctima o no, no eres víctima. Bueno, por eso creo que aquí falta una red de acompañamiento, de sororidad, de asociaciones, que también estaría muy bien que la ofreciese la administración, que es cierto, o el servicio sanitario, pero por desgracia aún no hay. Sí que hay por distribuido, ¿no? Ahora yo por Cataluña, pero por el resto de España funciona igual. Digamos que en el momento en que vas a sanidad a pedir ayuda, hay una red de profesionales distribuidos por las zonas, ¿no? Por las provincias, por las comarcas, por todo lo que sea. Y estos sí que te atienden, pero lo que falta, como me dices tú, y creo que la pregunta va por aquí, hace falta un acompañamiento, un sostenimiento más frecuente, porque digamos que entre visita y visita de un profesional, lo que pasa en medio puede ser eterno. Te puedes desmoronar 3000 veces más, ¿no? Y cuando vas a la siguiente visita dices, ¿y ahora qué le cuento? Porque lo que ha pasado entre medio son 3 novelas y medio, con lo cual es complicado. Por eso hacen falta asociaciones, hacen falta redes de ayuda, de acompañamiento. ¿Sabes que me han pedido grupos de dinámica donde puedas compartir con otras personas que se encuentran igual? Mira, yo ahora hablo por mí, un poco de propaganda, y digamos que yo como víctima de género, una cosa que tuve clara la noche del día D, cuando estaba entrando urgencias al hospital, es que cuando yo saliera de aquello, cuando salí, porque bueno, está claro, el grado de gravedad, yo tenía claro que salía de ello, cuando estuviera recuperada físicamente y psicológicamente, yo quería ayudar a terceras personas, y por eso el motivo del libro de Maite, por eso los talleres que hago sobre violencia de género por Girona provincia, por eso las charlas que hago y talleres en institutos para hablar de relaciones sanas o no sanas con los jóvenes adolescentes, y por eso también otra faceta, que es la de crear una asociación que hemos creado, un grupo de mujeres con este objetivo, ¿no? De acompañar a mujeres que están siendo, han sido, o están siendo, da igual, maltratadas, porque hace falta ese soporte, este acompañamiento, ese sentirte entendida, que no hace falta que cuentes mucho, que ya sabemos la película de qué va, con lo cual aquí te sientes acompañada, tienes un cobertijo, ¿no? Un refugio. Sí, una cobertura, sí, una tienes cobertura, una cueva en la que te puedes meter sí, para al menos estos primeros días, estas primeras semanas de desconcierto, porque genera mucha confusión, mucho desconcierto y mucha sensación de culpabilidad, porque luego tienes en casa la pareja que te está diciendo que estás equivocada, que no es verdad, que eres tú que te lo montas, y además entra en cólera si se entera de que tú dudas de él o de ella, ¿no? Vamos a decir en general, la cosa se puede llegar a complicar que mucho. una de las estrategias de supervivencia que yo tuve que, bueno, fui descubriendo, autodescubriendo, digamos que yo autodescubrí que para sobrellevar mejor la mala convivencia, digamos, la fase final que era la más dura, que a mí me suponía un desgaste emocional muy fuerte, yo quedaba agotada, yo llevaba del trabajo a las 6 de la tarde, pero es que a las 9 parecía que hubiera hecho 3 jornadas entre las 6 y las 9, ¿no? Con lo cual, la gestión emocional de estas, ¿no? Montañas rusas, de esta disonancia, de esos momentos de ira, de descarga, de machaque psicológico, de manipulación, que, claro, llega un momento que ya la vas detectando cada vez más, y llega un punto en que tuve que establecer estrategias para decir, vale, ahora estoy, momento película, que digo yo, y aprendí 2 cosas que quizá pueden servir de recurso. Una, cuando ya has identificado sus momentos de ira, de cólera, de manipulación, yo me quedaba quieta, como observando, no interviniendo en el diálogo, lo mínimo, lo sumo mínimo. Te apartabas. Vale, me apartaba e intentaba mirarlo como si estuviera mirando una película. Y por dentro me iba diciendo, mira, es un momento de cólera de hoy, ¿no? Cara de póker, intentaba, ¿vale? Que haga, que diga, y cuando termine habrá terminado y se acabará esto. Pero claro, y esto es una cosa, por tanto, distanciarme, intentar mirar como una película, vale, es aquel momento que toca pasar, ¿no? Y segundo es el no contestar y hacer ver que no veía. Y esta fase a mí me generaba mucho malestar, bueno, no sé, es como sentimientos controvertidos, opuestos dentro de mí, porque estaba viendo cosas que hacía ver que no veía. ¿Pero por qué lo hacía? Porque si yo daba pistas de lo que veía, se enfurismaba, se enfadaba y su estrategia cambiaba o se pulía, digamos, ¿no? Se volvía a manipular más, claro, ¿vale? Manipulaba más. Con lo cual yo aprendí a que tenía que hacerme, entre comillas, la que no se enteraba de determinados momentos. Yo estaba viendo que me estaba maltratando, que me estaba manipulando, que me quería convencer de no sé qué,
y hacía ver que no lo veía. Que esto, claro, gestionar esto es duro, ¿no? Durillo, pero era como supervivencia emocional para no quedar enganchada Sí, en la historia, en el momento emocional, claro, digamos. es supervivencia pura y dura, pero Sí, es traumático, muy traumático, porque bueno, además es claro. que empiezas a vivir situaciones mentales con una misma complicados. Entonces, Sí, pero a por mí eso es me ayudaba, la importante, distancia me ayudaba. Por eso es importante recurrir a claro, profesionales, por sí. supuesto, por Sí, sobre supuesto. todo cuando empezamos a tener claros ciertos indicadores, de los que hemos hablado. Sí, Cuando ya nos falta el respeto, cuando no nos da nunca la razón, cuando nos lo discute sí, todo, cuando todo lo que sí. nosotros podamos aportar es malo, es negativo para el otro, cuando nos anula, cuando Cuando nos somos las margina. culpables de si las cosas nada más somos culpables, porque ellos o ellas, estas personas nunca tienen la culpa de nada, siempre es tú la que ha provocado, ¿no? Que esté mal, que las cosas no vayan bien o que él esté o ella de mal humor, con lo cual eres culpable de todo, ¿no? Eres la mala de la película, digamos. Sí. Pues para que tengamos muy claro, para que quienes nos están escuchando tengan muy claro que están en una relación buena, en una relación positiva, porque a veces uno dice, bueno, y cuando me discuto, cuesta, ¿no? Cuesta mucho, pero distingamos, una relación que funciona está basada en el nosotros, en siempre contar con el otro, no Sí, solamente yo contar con mi pareja, sino que mi pareja cuenta conmigo. sí, Y que además cuando no estamos de acuerdo, negociamos. O sí. sea, tenemos que diferenciar entre pelear y discutir. Que la Sí, palabra discutir muchas veces se encuentra como negativa y no es verdad. Es un diálogo constructivo para llegar a un acuerdo mutuo. Eso lo voy a decir así en plan pum, sí. pum, 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 ¿vale? Para que se quede muy claro. Digamos que Entonces, no podemos no estar de acuerdo, pero esto no supone que mi opinión sea más importante que la tuya. Sencillamente no lo vemos igual, no lo vivimos igual, ya no lo está, sentimos igual y ya está. Y el ya respeto de está. decir, tú lo estás viviendo así, yo lo vivo así, pero digamos que una diferencia importante entre una relación sana y las que no, estas que estamos hablando con personas maltratadoras, es que constantemente no haces nada bien. Con el tiempo se va aumentando la frecuencia. No haces bien, te equivocas, ya lo hago yo, con lo cual el aumento de dosis de maltrato va a más. En una relación sana podemos no estar de acuerdo y podemos discutir una vez a la semana o Claro. dos por X motivo, pero no pasa nada porque nos queremos y porque el proyecto o la idea es en plural, como bien dices tú. No, Claro, nos ¿no? podemos hablar constructivamente, pero además no tenemos miedo de decirle a nuestra pareja lo que opinamos, lo que pensamos, aunque sepamos que la otra persona está totalmente al revés de nosotros. Cuando empezamos a tener miedo de hablar con nuestra pareja, algo pasa. Sí, sí, Tiene sí, por sí, qué ser maltrato, ¿eh? Pero ya nos está indicando que algo no funciona. sí. Entonces, no deberíamos tener nunca miedo de hablar con nuestra pareja de lo que sea. Eso en primera instancia. Entonces, nosotros negociar, llegar a acuerdos satisfactorios para los dos, hacer cosas juntos, porque también hay muchas veces que al final todos hacen cosas por separados. A ver, todo no se tiene que hacer junto, pero tampoco todo no se tiene que hacer por separado. Una pareja precisamente le gusta hacer cosas conjuntamente, no todo, pero hay muchas cosas que une para hacer las cosas juntos, ¿no? Y otra cosa muy importante, que estar en pareja da paz, da bienestar, no angustia. Si estar con mi pareja a solas, ¿no? Eso de no, mejor que estemos con amigos, al final acabamos estando siempre con amigos. No, no, estar con la pareja a solas me tiene que dar tranquilidad, me tiene que dar paz, me tiene que dar, uff, qué bien, ¿no? Estoy en mi casa con mi amigo, mi amiga, con mi pareja. Y luego no tenemos que ser iguales. A veces nos creemos que las parejas tienen que coincidir en todo. No, si es que somos muy diferentes, cada persona es muy diferente. Y encontrarnos lo que tiene que hacer es sumar. Y si tenemos cosas muy diferentes, si uno es del Barça y el otro del Madrid, para decirlo así en plan divertido, no pasa nada. Entonces pueden ser muy de diferente partido o de diferente opinión, pero tener otras cosas que sí que les unen, ¿no? Y hay unas sinergias ahí muy bonitas. Y luego entendernos tanto dentro de la cama como fuera, como digo yo, ¿no? Porque también hay una historia que muchas veces las ex... Aquí, a beber un poquito de agua. Es que estamos apurando el No, tiempo. no, Señores estoy oyentes, en es que lleno, vamos deprisa por el tiempo, porque en esto da semana para de mucho. catarro, estoy en catarro. Pero además es que da para mucho. Pues lo que digo que la sexualidad también es otro punto, que algún día quiero hablar y Bueno, queremos hablar de eso, muy pero bien.
yo como siempre digo, y tendré detractores seguro, que la sexualidad es el 50% de la relación. Y eso no quiere decir que seamos perfectos en la sexualidad, sino que nos entendamos, que no nos obliguemos, que yo no obligue a hacer cosas al otro, ni el otro me obligue a hacer cosas a mí porque no nos gustan, sino que lleguemos a acuerdos, que seamos a lo mejor aventureros y que nos guste a lo mejor explorar o no, pero ese respeto también hay. Es decir, que nos entendamos dentro y fuera de la cama. He dicho unas cuantas cosas porque esos indicadores sí que nos dicen que vamos bien. Cuando se empiezan a romper estos indicadores en negativo es cuando salen las banderas rojas, las señales de alerta, y entonces deberemos valorar si esto es muy frecuente, si va a más o solamente es una época, una temporadita. ¿Vale? Es un poquito, yo quería meter esto porque me interesa mucho dejar esto claro, ¿no? Y tener, bueno, ese punto. Por lo tanto, me encanta que hayas contado todo lo que estás contando. Por favor, leeros el libro de Maite, está en catalán y está en castellano ya. Sí. Como tú has dicho, ¿no? Porque es un ejemplo y me gusta este libro, como lo has contado, porque no solamente contar todo el relato de cómo ha ido sucediendo, sino las reflexiones que haces, ¿no? Como de poco a poco das a entender lo que ha salido hoy en esta conversación, ¿no? De cómo podemos ser conscientes de una situación negativa, ¿no? Y de cómo podemos salir. Pensad que el psicópata busca destrozar a la otra persona, o sea, tiene un objetivo. El objetivo es aprovecharse al máximo de la otra persona. Sí. Perdón, Entonces, sacar el máximo de provecho, porque el objetivo de una persona maltratadora es ella misma. El objetivo de un maltratador, de un psicópata integrado, el objetivo es su objetivo, él. Que él le vaya bien las cosas, él se aprovecha de los otros, él manipula, extorsiona, explota, da igual, el objetivo es él. Y con lo cual, lo demás... Y hay otro punto, que en cuanto más débil ve al otro, más se empodera y más se siente poderoso. Se crece, digamos, se crece al ver que tiene el control. Y por eso, digamos que en mi caso, por ejemplo, la barrera de pasar de maltrato psicológico a físico fue ver que perdía el control. Claro, que ya no mientras tenía el control, con el maltrato psicológico hacía, ¿no? Le era suficiente. Llegó un momento en que la víctima se va despertando, por suerte, ¿no? Va tomando conciencia, y cuando yo tomé conciencia, pues como que entre que tomaba conciencia acompañada de personas, ya no era yo sola, y estaba subiendo de alguna manera, y él notó este cambio, ¿no? Y cuando vio que sus estrategias llevadas a cabo hasta aquel momento no funcionaban, se desesperó, digamos, al ver que... Y pasó. Por eso muchas veces el maltrato físico es como la etapa final, porque con la anterior ya les funciona. Claro, claro. Y también puede pasar que luego te cambia por otra. Es decir, cuando ya te ha destrozado del todo, claro, entonces ya te sustituye, ¿no? Y entonces además te lo echa en cara, Te dice, bueno, es la fase 3 que digamos... Me voy a otra que es mejor que tú. Digamos que es la fase 3, ¿no? De una relación con un maltratador. En principio, la fase de bombardeo, todo es precioso, amor, amas gemelas y es fantástico. Hay la fase intermedia de desgaste, de machaque, y hay la fase en que te abandona y te deja por otra. En mi caso, como digo en el libro, como cuento, esta tercera fase no la viví. ¿Pero por qué no la viví? Porque hubo el episodio físico y el juicio rápido y la orden de alejamiento, la sentencia del juez. Y yo, pero yo me desperté. Ay, sí que me desperté, pero viéndolo ahora con perspectiva, me estaba despertando, porque yo en ningún momento incluso cuando yo me estaba despertando, en ningún momento yo habría, bueno, al contrario, yo siempre habría asegurado de que no habría maltrato físico. Y eso que me lo advertían algunas personas, y yo me parece que me quieren y que me querían y que me estaban avisando, y me costaba de creer aún tomando conciencia, porque... Bueno, no sé, digamos que... Sí, bueno, luego con el maltrato físico tú pudiste darte cuenta de que eso bueno, esto ya no es el bofetón y ya está, ¿no? Y ya está. Sí. El tema es que hay algunos maltratadores psicológicos que no llegan a ese punto, no lo hacen, o sea que no se crea todo el mundo que todos los maltratadores van a hacerlo físicamente también. No. Y lo que hacen es acabarte de destruir emocionalmente, machacándote con otra persona, es decir...
se van a Sí, otra persona y delante de tus narices empiezan a sí. decirte lo mala que eres y lo buena que es Bueno, la otra persona. bueno, es lo que hizo el maltratador este de la historia Javier, lo hizo con la anterior. Es decir, es que el patrón lo cumplió a la perfección. Él Sí, abandonó, le dijo lo que no se puede decir para machacar. Es como, yo digo que es la imagen de cuando tienes una colilla al suelo, es que el cigarro ya lo has usado, ya lo has exprimido. Y no solo ya lo has gozado y exprimido, sino que además con el pie lo machacas en el suelo. Pues es esto, esta fase final, es decir, te dejo, pero no solo te dejo, sino, ¿no? Una retahíla no, no, si no de te maltrato final, machaco, digamos. Sí, te sí, sí, machaco sí, sí, sí. totalmente. Bueno, pues que tengáis muy claro lo que significa tener una buena relación con los ítems. Si veis un post que tengo, ya los dejo ahí bien marcados también para que si Ujú. alguien tiene dudas que lo mire. Que eso, cuando falla alguno de esos indicadores es que o bien estamos en una relación que ya está haciendo aguas o bien es que estamos en una relación que puede que tenga banderas rojas importantes. Sí. ¿Vale? Y luego, para terminar, si me Ujú. permites, Sí. decirles que hay un tipo de ejercicio personal que todos deberíamos hacer y es saber qué queremos y qué no queremos en una relación de pareja. Tenerlo muy claro. No lo que dicen los demás, no lo que dicen los libros, sino qué quiero yo y qué no quiero yo en mi relación de pareja, en la que tengo o en una futura. Ujú. Tener eso muy claro. Entonces, os invito a todos que hagáis ese ejercicio porque es muy, muy positivo y nos ayuda también a visualizar posibles Sí. cosillas por allí que no están bien, ¿vale? Y si no Muy os bien. aclaráis, buscar un profesional, que aquí estamos, ¿verdad, Sí, Ángeles? sí, no, no, Estamos yo lo aquí. digo en todas las presentaciones, casi en todas lo digo. Yo he tenido una suerte, digamos que me siento afortunada, ¿no? A pesar de, porque he tenido la suerte de tener una profesional a mi lado, como puede ser otra, pero en este caso Esther más, y lo digo, que me ha ayudado, pero lo que no puedo describir y lo que no podré pagar nunca ni devolver, porque uh, somos conscientes, una vez hemos hecho este trabajo de recuperación, de recomposición, de rehabilitación y muchas cosas, que estábamos muy destrozadas, muy hechas migas, muy eh, rotas por todos lados, con lo cual este acompañamiento tan bueno, tan respetuoso, tan respetando la evolución ¿no? de la víctima, de darse cuenta, de aceptar los cambios, esto no, es impagable. Con lo cual los profesionales aquí, chapó, porque Gracias. los necesitamos, las víctimas necesitamos buenas profesionales Sí. para acompañarnos en esta aventura de ave fénix, digamos, ¿no? En esta supervivencia que Sí, luego, sí, y para que todos os animéis que de eso se sí, puede salir con más lentitud o más rapidez, pero se sale sí. y luego lo aprendido sirve mucho. Sí, Lo se sale, aprendido lo sirve aprendido sí mucho. mucho y creo, y una cosa que no sé si, bueno, que nos exige a las víctimas, que cuando estamos en este trabajo de rehabilitación, de reconstrucción, de curarnos, de sanarnos, nos obliga a ser muy honestas con nosotras mismas, ¿no? A identificarnos por qué estamos donde estamos, no porque seamos culpables, ¿no? Pero a reconocer el mapa y decir, yo soy así, no me comporto así, quiero esto, no quiero esto, cómo me comporto para... Digamos que tenemos que ser muy sinceras porque si no, bueno, nos autoengañaríamos. Y es muy Sí, importante. Este trabajo a posteriori de un maltrato creo que es, no sé, tiene un valor incalculable, ¿eh? Porque da un punto de inflexión a tu vida muy importante. Y si no lo haces, quizá recaigas, quizá continúes, bueno, repitiendo historias de este mismo color, digamos. no hay mal que por bien no venga, aunque el Ya, mal sea dolorosísimo sí, 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 en sí. este caso. Y tampoco deseamos que nadie tenga ese mal, No, pero si lo no, has vivido, si lo has experimentado, saca algo útil de ello, como lo estás sí, haciendo tú, que te lo gracias. agradecemos todos y Sí. todas, porque lo estás haciendo muy bien. Bueno, Gracias. estoy contribuyendo con mi granito constante de arena siempre que puedo, porque creo que es necesario. Y el feedback que Está, llega de las personas que se ponen en contacto conmigo es esto, ¿no? Qué bien que alguien lo diga en voz alta, que lo explique, porque lo que decíamos antes, las personas que han sufrido, que están sufriendo, al ver a alguien que lo habla públicamente, que lo expresa, que le pone palabras, ven que no son ellas solas. Este sentimiento de culpa desaparece un poco, ¿no? Porque dices, vale, es algo más social, es
un daño social y no algo, una cuestión personal entre yo, que soy mala persona y me he encontrado con esta persona o he provocado que esta persona me haga a mí esto, ¿no? Con lo cual, desculpabilizar, creo que esto es Sí, importante. sí, muy importante. Muchas gracias, Ángeles. Gracias a Estaríamos aquí ti. hablando Sí, sí, no, horas no. de este tema y de todos los que da para hablar, porque hay Bueno, muchos. pues Oye, otro día si quedamos otro quieres. día, podemos ¿Por qué hablar y no? podemos convocarnos Sí, otro sí, sí. día y Perfecto, seguimos pues con uno de estos temas que salen por aquí tan interesantes. vale, pues yo Un encantada. Y si queréis abrazo el libro, enorme. una falca publicitaria. El libro está en castellano tanto en la península a través de la Casa del Libro y la gente que sea del otro lado del océano a través de Amazon, si quiere, también lo puede conseguir. Muy ¿Vale? Y bien. ya está. Y un abrazo grandísimo y gracias por esta invitación y muchísimas Pues gracias y ya por otra. eres un amor, de verdad. Sigue por ese camino que has Gracias, desafiado gracias. también. Y muchísimas gracias a ti también. Gracias a Estamos ti, Nuria. encantados. Ha sido Un un abrazo. placer. A todos los Gracias. que nos escucháis. Gracias. Gracias. Adiós.